No, sin duda que el fallo es favorable porque lo que decide es anular los despidos de 3 representantes sindicales, famosos despidos en aquel fatídico comienzo de año de los medios públicos. En su momento se había conseguido ya en enero una medida cautelar que suspendía esos despidos, por lo cual después de algunas idas y vueltas judiciales, ya al poco tiempo de eso se logró que volvieran a trabajar. Y ahora lo que se resolvió fue justamente en la acción de reinstalación, que es la acción principal, anular esos despidos. Con lo cual, claramente, estamos hablando de un fallo favorable. En definitiva, lo que se había planteado era que justamente por ser representantes sindicales ellos tenían una protección especial, que es la que dispensa la ley, tanto la ley sindical argentina como Constitución Nacional y de determinadas normas internacionales, y por lo tanto ellos no podían ser despedidos en ese caso sin que se realizara una acción de exclusión de tutela sindical, se llama, que es una acción judicial que el empleador tiene que hacer antes de adoptar una medida de ese tipo, y que en definitiva no se había hecho porque, bueno, ahí ECOM alegaba que ante el cierre de ellos, como del sector de ECOM que trataba se encargaba de los medios públicos por la decisión del gobierno provincial, ellos habían invocado en una cuestión técnica ahí respecto a la ley sindical que decía que era inaplicable en ese caso la tutela y la protección especial, y nosotros lo que entendíamos era que justamente iba a haber una continuidad en ese espacio de trabajo y que por lo tanto existía un mismo colectivo a representar, que en definitiva es la razón de ser de la existencia de un representante sindical y de la protección especial que tienen. Y bueno, fue todo eso a lo que se hizo lugar ya de entrada con una cautelar, como algo preventivo, y ahora se anularon los despidos justamente porque el juez decía lo que nosotros veníamos planteando, que era la necesidad de realizar esta acción previa que los autorice judicialmente a adoptar este tipo de medidas, con lo cual claramente es un fallo favorable. Preguntaba, y yo, perdón, era mucho más pesimista con esta situación, ¿por qué? Porque si bien, obviamente, claro que los despidos se cometieron más allá de la protección legal que tenían, los chicos cuando fueron reincorporados, estos 3 compañeros, hablamos de Walter, Mati y Félix, si no me equivoco, ellos cuando fueron reincorporados a sus puestos laborales no estaban en las mismas condiciones que deberían haber sido reincorporados con la antigüedad, los montos. Las tareas. Sí, las tareas a veces eran las similares, pero a ver, lo que te dice, y te pregunto, lo que te dice la ley es que deberían haber sido reincorporados en igualdad de condiciones de cómo estaban antes. ¿Esto es así o no? Sí, que en realidad lo que surge de la sentencia, de la cautelar ya de enero y también de ahora, es justamente eso, mantener sus mismos cargos, sus mismos puestos. Lo que pasa es que al tratarse de un proceso tan complejo, que fue el que se llevó a cabo, que pasó primero a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, es decir, un organismo público, y después se implementó como empleador un fondo fiduciario, régimen privado, entonces, un organismo del sector privado, entonces, a su vez pasaron a estar regidos por otro convenio distinto al que estaban, y en la práctica realmente sí se hace muy difícil poder llevarlo y materializar exactamente las mismas condiciones. Claro, porque ellos eran empleados de ECOM, como todos. Sí. Pero bueno, justamente hay cuestiones de práctica que en esa compleja operatoria tan intempestiva y tan dañosa que se llevó adelante a principios de año, que se ocasionaron tantos daños que se podrían haber evitado de determinadas maneras. Por ejemplo, una mínima intervención en la negociación colectiva, reconocimientos de los representantes sindicales para poder que esto sea lo menos dañoso posible y no lo más dañoso posible, que fue presentado públicamente como algo glorioso por parte del poder público chaqueño. Se podrían haber evitado muchos daños, se podrían haber hecho cosas diferentes, y nada de eso se hizo. Y algo importante del fallo es también justamente el reconocimiento de esa representación sindical que tenían ellos en el SATSAI, y también era negada. Empezaron a negar que hayan sido representantes, que el sindicato tenga injerencia, que pueda intervenir. Era un caso que tenía algunos ribetes complejos que había que desarticularlos y por suerte se pudieron hacer. Sí. Felipe, bueno, ¿y cómo sigue la vida laboral para los chicos ahora? No, en definitiva, ellos justamente lo que se ordena es pasar a... ya ellos, como decía, por la cautelar y por el cumplimiento de esa cautelar, ya desde hace unos meses venían trabajando,
en el mismo espacio de trabajo que estaban y en las mismas condiciones en la medida de las tareas que hoy en día hay, porque como ustedes saben mejor que yo, se modificó mucho toda la estructura y hay cosas que materialmente van a ser imposibles que sean como eran antes, pero lo que sale de la sentencia es que ellos pasen a estar en el convenio del SATSAI y que tengan las mismas condiciones laborales que tenían antes. Bien. Esa es la idea. Después, bueno, hay que ver cómo se materializa. Después hay algunas cuestiones, sí. Siempre que sale un fallo judicial, no siempre, pero pasa mucho, que hay algunas cuestiones que por ahí quedan en el camino, que la realidad demuestra que por ahí es difícil llevarla, como estoy diciendo, a la aplicación concreta, y más en operatorias de este tipo tan complejas. Y a partir de ahí hay que entender lo esencial, que es el reconocimiento de una garantía y de una protección especial en función de una actividad que se desempeñe. ¿Cuál es? Que la esencial de un sindicato, que es la de representar. Representar un interés colectivo, representar a sus compañeros, tener en cuenta que es un sujeto colectivo que necesita de personas que lleven a cabo esa actividad y que por llevar a cabo esa actividad tiene una protección especial. Ahí lo que se estaba discutiendo era eso, la vigencia de una representación y la vigencia de esa representación en función de que ese colectivo todavía seguía existiendo, y ustedes lo saben mejor que yo, necesitaba de representantes y esos representantes a su vez tienen esa tutela especial de las normas para poder ejercer su actividad por estar más expuestos a represalias y demás. Y en definitiva, si se quiere, la sustancia del fallo, la sustancia del planteo nuestro que siempre hicimos, que aclaro algo, la ley sindical da la posibilidad de que en casos como esos se opte por lo que es una indemnización agravada y no por pedir la reinstalación, que fue lo que se pidió, la nulidad de los despidos y la reinstalación. Acá lo que se decidió de los compañeros, a los cuales les mando un saludo, recién estuve con ellos, representantes sindicales, tanto del sindicato, que por supuesto me pareció lo más correcto en este caso, era no ir por algo agravado económico en función de que eso se individualice para los representantes, sino tratar de colectivizarlo y que ellos pidan la reinstalación en su puesto para tratar de poder seguir ejerciendo su trabajo y su tarea de representación, que es la que tiene que hacer todo representante. Entiendo esta parte de lo que ha surgido a favor de los empleados. ¿Qué podría pasar del otro lado? ¿Tienen que hacerlo sí o sí? ¿Se puede apelar? ¿Cómo se continúa? Sí, todavía no está firme, pero ellos lo pueden apelar, pero a su vez salió que se les deben pagar los salarios caídos, es decir, lo que no se les pagó por un tiempo que no se cumplió, fue enero, febrero y 10 días de marzo, hasta que se cumplió con la efectivización de las tareas. Obviamente puede apelar ECOM, puede apelar también la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que había planteado la causa no tener nada que ver. Ahí nadie tenía nada que ver. O sea, ECOM no podía haber hecho otra cosa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos no tenía nada que ver. En definitiva, nadie era responsable de semejante daño social, porque era un despido colectivo. Pregunto desde la ignorancia absoluta, Felipe, ¿cómo puede decir ECOM que no tiene nada que ver cuando ellos mismos dieron la conferencia de prensa pública donde nos desvinculaban? Claro, pero ellos dicen que fue una decisión gubernamental y es cierto. ¿Quién puso la cara? Claro, por eso. Justamente. Pero para una decisión gubernamental cuando ellos dicen que el gobierno no tiene nada que ver y que es una empresa privada que puede despedir a cualquiera. Sí. Claro, por eso digo, ECOM dice, bueno, la verdad que esto lo decidió el gobernador, yo no tengo nada explicando, por supuesto, mal y pronto y muy rápido y muy sucinto. No, nosotros no podíamos hacer nada. Después la Secretaría de Asuntos Estratégicos dijo, no, usted era empleado privado, yo soy público, no tengo nada que ver. ¿Viste? Así era más o menos la defensa. Pero eso todo fue desarticulado. Está la responsabilidad de ECOM, está la responsabilidad solidaria, que eso era también distinta, de plantear en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, ahora materializado como empleador a través de un fideicomiso. Y por lo tanto todo eso fue... Y la alegación de que era inaplicable la protección especial porque no existía más el establecimiento en el cual ellos prestaban tareas. No iba a estar más a cargo de ECOM, pero sí existía. Es más, ellos siguieron trabajando, y ustedes saben, en el mismo lugar, hasta el mismo espacio físico. Claro. Entonces, era un caso que tenía alguna que otra complejidad, pero siempre nos pareció que era claramente aplicable la tutela especial. Pero por eso fue la idea de colectivizar el interés en el sentido de decir, vamos por la reinstalación, no vamos por una indemnización agravada para cada uno de estos trabajadores. Y eso me parece importante resaltarlo también. Pero por eso es importante el fallo más en estos momentos. Después, bueno, hay algunas cositas
que sería por ir largo a ahondar, si quiere le andamos, pero más como me preguntaba, de materialización de los efectos del fallo. Hay alguna cuestión por ahí discutible, pero lo esencial, lo más importante es esto. Y eran bastantes cosas, había que establecer que justamente eran aplicables las protecciones, que había una responsabilidad solidaria de quien se hizo cargo de esto, y se entrecruzaban por ahí normas de derecho público y demás, y se complejizó un poco, pero creo que bueno, terminamos bastante rápido la causa. Esto se inició en enero y ya tenemos un fallo de primera instancia. Bueno, a tu pregunta, ¿ellos pueden apelar? Sí. Ellos pueden apelar, mientras apelen es de cumplimiento obligatorio. Bien, claro, porque es una cautelar. No es una cautelar, es una acción la cautelar salió en enero, y aún en este tipo de juicio también cuando ellos apelan también es de cumplimiento obligatorio, lo que además incluso ya está porque ellos están prestando tareas por la cautelar. Lo que tendrían que cumplir ahora es pagarle salarios caídos, una parte de la indemnización que se le debe por el despido de COM. Sí. Y bueno, básicamente esa es la situación. Qué importante lo que decía Felipe sobre la responsabilidad y lo que decía en el descargo de COM, que decían es una decisión del gobernador, porque a nosotros nos dicen que es ECOM, una empresa privada, y que no tiene nada que ver con el gobierno. La verdad es que no es un despido político. Sí, y aparte vos te vas a las bases de ECOM, bueno, también tienen otro problema legal en este momento de a qué caja se hacían los aportes. Se hacía la caja al INSEP. Si vos sos una empresa privada, nada tenés que ver con la caja del INSEP. Sí, pero además esto fue... bueno, muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, presentado. Yo siempre digo el fatigo terrenal, porque ustedes saben que estuve ahí, que estuvimos, me acuerdo de las reuniones que tuvimos en el sindicato, momentos de muchísimo dolor. Y cuando había sido presentado como algo positivo, un despido colectivo. Sí. Cuando, no solo el despido es individual, es un acto ilícito y es un hecho socialmente disvalioso, mucho más los despidos colectivos. Y la forma en la que fue realizado. O sea, fue como ponerte una selfie cam y mostrar tu ejecución. Exacto, porque estaban, incluso hasta los que estaban cubriendo la misma conferencia se estaban enterando de su despido. Sí. Después realmente demasiado daño y presentado como un mérito de gestión. Pero bueno, eso, cada uno sacará su propia conclusión y estamos viviendo un momento muy complejo en ese sentido, de que presentarlo algo absolutamente disvalioso como algo positivo socialmente, dar vuelta a las cosas, pero bueno, son etapas de valoración y de una esfera comunicacional muy compleja, en el sentido que se reciben y no se procesan informaciones. Bueno, ustedes lo pueden decir mejor que yo, pero hay un filósofo, Byung-Chul Han, que analiza cómo esta interacción de las nuevas esferas comunicacionales, de que uno participa como receptor de la información, la retuitea, la replica, ¿sí? En un proceso absolutamente inconsciente y preconsciente, no sabe ni lo que está haciendo, para decirlo clarito. Sí. Y esto se va metabolizando en informaciones sociales que se reproducen de una manera totalmente dañosa, y es algo más de lo que hay que combatir hoy en día con espacios como estos, de la esfera comunicacional un poco más razonada. Por eso no es casual que se ataque tanto a la prensa, porque una intervención más consciente, más razonada, mejor comunicada, permite justamente un intercambio de distinto tipo. Claro. Pero como vos decías, compartimos algo que vimos durante 3 segundos. Claro. Ni un minuto a veces, y lo comparten y se viraliza, no se analiza, no se mira las fuentes, no se constata que sea verdad. Es todo la inmediatez. No es nada casual ese ataque justamente a ustedes, a los medios de prensa. No es para nada casual, un proceso mundial y totalmente por parte de ellos razonado de cómo hacer que se actúe de manera más inconsciente para poder replicar y generar mecanismos entramados de dominación de esta manera. Absolutamente. Y cómo bueno, el poder quiere correrte con también citarte a tribunales, denuncias de por medio, cuando por ejemplo, bueno, nosotros recibimos esta suerte de mensaje intimidatorio, por clasificarlo de alguna manera, cuando expusimos información pública de un funcionario. Y bueno, dijo en sus redes personales que no iba a denunciar. Y nosotros lo único que hicimos como
trabajadores de la comunicación y periodistas que somos, a exponer documentos públicos, donde desde, sin menospreciar a nadie, desde el kiosquero hasta un juez federal puede acceder porque es información pública. Exactamente, sí, sí. Pero, obviamente, atacan a determinado tipo de prensa. Sí, claro. Bueno, sabemos que hay Al algunos resto le pagan, a que están nosotros siendo no. muy beneficiados y están siendo parte de ese proceso de desinformación y de generación de corrientes de opinión y mecanismos de dominación. Sí, absolutamente.